Episodio 1. Lahan y Sanfan. Lahan vio una multitud de gente en el puerto. Había un gran barco anclado y era obvio que estaba allí para darle la bienvenida. El hermano menor del emperador regresará al centro desde la capital occidental por primera vez en aproximadamente un año, por lo que no es de extrañar que la gente haga tanto alboroto. Lahan también era una de las personas que quería saludarlo. Desde el interior del carruaje, miró el barco que había regresado. Maestro Lahan, ¿puedo estacionar el carruaje aquí? Sanfan preguntó en tono educado. Aunque tiene la misma edad que Lahan, viste ropa de hombre y lleva el pelo bien recogido. A primera vista, parece ser un joven hermoso y de líneas esbeltas. La razón por la que su nombre es un número es gracias a que el padre adoptivo de Lahan, Lakan, quien no recordaba el nombre de la chica y la nombró con el número que le correspondía por orden de llegada, pues Sanfan significa número 3 y ella fue la tercera persona que Lakan llevó a su casa porque pensaba que tenía talento. Sanfan es originalmente hija de una familia de comerciantes que huyó de casa porque no le gustaba el cónyuge que sus padres habían elegido para ella. Un día fue a venderse a Lakan. Él normalmente la habría ahuyentado, pero no lo hizo porque parecía la hija de una familia de comerciantes. Entonces, Lakan la recogió porque tenía perspicacia para los negocios. Actualmente, la deuda de Lakan, el cabeza de la familia, la pagan los trabajos secundarios de Lahan y Sanfan. La razón por la que Sanfan se viste de hombre es para poder hacer tratos comerciales sin que sea criticada por ser mujer y dedicarse al comercio, y también como un acto de rebeldía por haber sido forzada a un matrimonio arreglado. Así es, estacionemos el carruaje justo al lado del puerto. Si mencionas el nombre de mi padre, él te dejará pasar. Entendido. Lahan sacó una losa de metal con la palabra La grabada en ella. Originalmente, el cabeza de familia debería ser el propietario de esa losa, pero Lahan se encargaba de llevar esa pieza consigo porque si se la dejara a Lakan, la perdería fácilmente. Esto sería impensable en circunstancias normales, pero no se puede evitar ya que se trata de un hombre llamado Lakan. Ahora puedes hacerte cargo de la casa en cualquier momento. Eso era lo que algunos le dijeron en broma. Sin embargo, si Lahan intentara algo así, sería aplastado completamente hasta quedar destruido. Lo que estaban diciendo esas personas era completamente indignante. Lahan es quien está trabajando duro para pagar la deuda que Lakan había contraído, y se puede decir que es más filial con sus padres que con cualquier otra persona. Por cierto, ¿no había otro conductor?, preguntó Lahan. La persona que sostiene las riendas del caballo en el puesto del conductor es la misma Sanfan, quien conversaba a través de una pequeña ventana que tenía el carruaje, por lo que se estaba volviendo difícil hablar con ella. Sí, sería un desperdicio tomarse la molestia de conseguir un cochero. Entonces, sería mejor si yo fuera quien asumiera el cargo del conductor, pues tengo mucho tiempo libre y así no desperdiciaríamos dinero. Sanfan parecía estar tranquila. ¿No había nada para Lahan? Piénsalo así. Sanfan detuvo el carruaje y se bajó del puesto del cochero. Lahan también se bajó, corrió a su lado y le confió el carruaje a uno de los guardias. En ese momento, la tripulación acababa de bajar del barco, por lo que encontrar a Lakan fue muy fácil. El lugar donde se podía escuchar los gritos estridentes es donde estaba el hermano menor del emperador. Por otro lado, donde solo había gente extraña pero silenciosa, debería ser donde estaba Lakan, pues conociendo su personalidad, cuanto más tranquilo y silencioso sea el lugar, será mejor para él. Aunque quienes estaban junto a él no querían tratarlo con indiferencia. Sí, disculpe, por favor déjeme pasar. Lahan, cojeando de un pie, se dirigió rápidamente hacia donde estaba Lakan. Justo al otro lado de la multitud estaba un anciano que estaba dibujando en el suelo un círculo de una belleza interesante, y su ayudante Onsu estaba cuidando de él. Lakan era débil montando vehículos. Al parecer estaba bien en un carruaje tirado por caballos, pero no en un barco. Lahan también sufre de mareo severo, por lo que sintió una extraña conexión sanguínea en ese momento. Onsu se percató que Lahan había llegado. Aparentemente, trabajar en Issei durante un año fue difícil, y ahora estaba incluso más delgado desde la última vez que se vieron. He venido a recogerlo. Parece que mi padre no me será de mucha utilidad ahora, así que me gustaría llevarlo a casa. ¿Crees que eso sería un problema? Probablemente debería decírtelo. Como es un funcionario de alto rango, debería haber acudido a la oficina y anunciar su regreso al gobierno central. Sí, muchas gracias, se lo diré al príncipe de la luna. Onsu parecía aliviado. Creo que sería más fácil para ti informarle eso al príncipe de la luna, supongo.
Lahan hizo que sus guardaespaldas llevaran hasta el carruaje a su padre adoptivo, quien se había puesto completamente azul. ¿Viajarás en el mismo carruaje que tu padre? Honestamente, Lahan no quería estar en un espacio donde se mezcle el olor a jugos gástricos y suciedad, por lo que hizo que Lahan se subiera al carruaje y él se subió en el puesto del cochero. ¿Maestro Lahan? Sí. Es un poco pequeño, pero ten paciencia, porque usaré el mismo carruaje que mi padre. Siento que también voy a vomitar si me quedo allí. Lahan se sintió mal por Sanfan, pero ya que él no puede montar a caballo solo y tampoco tenía fuerza física como para caminar todo el trayecto a casa, inevitablemente estaría sentado junto a ella durante todo el viaje. Quería saludar al príncipe Luna, pero no pude hacerlo. Incluso si me acerco a esa multitud de personas ahora mismo, solo seré una persona más queriendo acercarse al príncipe. No se puede evitar. Lahan es un hombrecillo sencillo, lejos de su apariencia llamativa, y sabía que lo que se necesitaba para que un hombre con esa apariencia luciera más grande era tener un escenario donde pudiera dar una demostración de autoridad y poseer información que la otra parte aprovecharía. Puede que posea objetos de lujo que no quedaban bien en él, por lo que su autoridad por sí sola podría ser suficiente, pero incluso entonces sería en vano. Sería gracioso en todo caso. El príncipe de la luna tiene buen ojo y no es el tipo de persona que puede ser engañado fácilmente. Al igual que con la inversión, es importante no perder ninguna buena oportunidad. Por muy hermoso que sea el exterior, Lahan no se interesaría en alguien si no lo es por dentro también. El príncipe de la luna era una creación celestial que podría considerarse el ideal de Lahan. Ha pasado todo un año. Me pregunto si Mao Mao tuvo al menos un descendiente. Simplemente se acordó de su hermana adoptiva y reconoció que le gustaría reunirse con Mao Mao y hablar con ella de inmediato, pero tenía que hacer algo con el equipaje en el carruaje, por lo que abandonó la idea. Maestro Lahan, ¿debo comunicarme con Lady Mao Mao? Sanfan le dijo a Lahan, ¿puedo pedírtelo como un favor? Le diré que venga a la mansión una vez. Me pregunto si vendrá. Envié una nota diciendo que me gustaría consultarle sobre las amigas de Lady Mao Mao, aunque puede que lo ignore, te lo encargo. Normalmente los mensajes enviados por Lahan suelen ser escritos por Sanfan si son simples. Mao Mao no sabía nada de Sanfan, pero Sanfan sabía unilateralmente todo acerca de Mao Mao. Era una relación familiar. Sí, necesitamos que Lady Mao Mao se lleve esas cosas lo antes posible, dijo Sanfan en un tono extrañamente apagado. En cuanto a qué son esas, quedó claro inmediatamente después de su llegada a la residencia. Dos mujeres esperaban frente a una mansión con extrañas piezas de shogi. ¡Señor Lahan! Una mujer esbelta se acercó al carruaje. Una chica llamada Yao, quien es más alta que Lahan, pero que tan solo tiene 17 años. Y Enen, una mujer que siempre estaba detrás de Yao mirando con ojos penetrantes. Ellas son las amigas de Mao Mao que mencionó antes Sanfan. Una vez dejó que se quedaran en su mansión para demostrar amabilidad, pero resultó ser un error, ya que por alguna razón, estas dos continuaron quedándose en la mansión. ¿Cómo está Mao Mao? El rostro preocupado de Yao es muy adorable, ya que su apariencia era muy atractiva. Sin embargo, eso es todo. Lahan no se acercaría más a Yao. Había una alarma que seguía sonando en su cabeza. Solo fue recoger a mi padre. Lamentablemente, tampoco pude recoger a mi hermana. Estaba seguro de que te lo dije antes de irme. Se distanció para hablar con ella. Si no lo hubiera hecho, los ojos de su asistente Enen serían aterradores. ¿Es así? Yao tristemente se acomodó el pelo detrás de las orejas. Por alguna razón, Enen lo fulminó con la mirada. Mirando a Yao, que estaba callada, tenía una expresión en su rostro como si dijera que Lahan la había hecho sentir mal. ¿Qué demonios iba a hacer él en esta situación? ¿Hay algo más que necesites? Si nos quedamos aquí y hablamos, será demasiado tarde para el maestro, dijo Sanfan entrecerrando los ojos. Eso es verdad, perdóname. Yao también entrecerró los ojos a Sanfan. Una sonrisa sedienta subió a los labios de Enen. Además, habíamos prometido que te dejaríamos quedarte aquí hasta que Lady Mao Mao regresara, ya que estabas preocupada por ella, ¿verdad?
Los transportistas del equipaje han sido organizados, así que, por favor, empaquen sus pertenencias, dijo Sanfan con una sonrisa refrescante. Ahora que Lady Mau Mau ha regresado, no hay ni un solo arrepentimiento en esta mansión. Está bien. No sabía por qué, pero el sexto sentido de Lahan le dijo que este lugar era un lugar de caos. Así es. Aunque estaba callada, la mente de Yao estaba trabajando en algo. ¿Podrías esperar unos días? Me he quedado mucho tiempo, así que me gustaría hacer las maletas y necesitamos tomarnos un tiempo para preparar todo. Oh, pensé que tu talentosa doncella lo arreglaría rápidamente. Además, según lo que escuché, algunos de tus familiares también fueron a la capital occidental. Sería mejor darles prioridad a ellos en lugar de darle la bienvenida a Lady Mau Mau, ¿no lo crees? Oh, eso es cierto, pero parece que mi tío todavía se quedará en la capital occidental. Mi familia también está en problemas por eso y no parece que haya un lugar para mí. ¿Por qué? Si se suponía que esta era una charla cortés, había chispas entre Yao y Sanfan, y Enen solo miraba con el ceño fruncido a Lahan. Lahan se bajó del lugar del cochero con la intención de alejarse de la escena. Luego llamó a un sirviente cercano. ¿Has preparado el dormitorio de papá? El congee es suave para el estómago y no es grasoso. Ten listos algunos dulces. Los dulces de agua también son buenos. Además, asegúrate de utilizar aguas de frutas que esté bien fría. Entendido. Entonces, terminaré el trabajo restante. Lahan, sin decir nada más, se alejó rápidamente de la escena.